metiendo un exceso en el caso del expresidente. Se lo vamos a preguntar a nuestra entrevistada esta tarde. Está con nosotros la congresista Paloma Noceda de Acción Popular. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por la invitación. Primero quisiera empezar hablando de este pedido. Se habla de cortina de humo, lo hemos escuchado del fiscal supremo. ¿Usted considera que es una cortina de humo, un exceso? ¿A qué atribuye este pedido del fiscal José Domingo Pérez? No creo que sea una cortina de humo, ¿no? Sin embargo, sí genera esta preocupación que se pueda estar criminalizando la política, ¿no? Yo no creo que una visita humanitaria tenga que ser calificada del modo en la que se está queriendo hacer ver como una reunión política. Exacto, ¿no? Vemos que, sin embargo, hemos tenido a otras personas que han estado, por ejemplo, en prisión, como Antauro Humala, el mismo Goyo Santos, que han hecho política, incluso en prisión. Entonces, realmente... Han candidateado, ¿no? Entonces, acá realmente sí genera toda esta preocupación de que realmente se pueda haber un maltrato, incluso hacia el expresidente Kuczynski, que es una persona mayor, que si bien tiene que ser investigada y que todos estamos sumados en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, tenga la edad que tenga la persona que esté siendo investigada, sí creo que no se puede abusar de una prisión preventiva. Vemos con preocupación, congresista, lo que está pasando otro tema, con el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Acción Popular era de esta opinión el año pasado y presentó la bancada un proyecto en ese sentido. Ayer el congresista Richard Arce nos decía que él sospecha que lo que se está haciendo desde la Comisión de Constitución, que ya se instaló, es dejar pasar el tiempo para llegar el momento en que digan, ok, lo vamos a debatir, ya no calcen con el cronograma electoral y verse obligados así a tener que archivarlo porque no procedería. ¿Opina de esa manera? ¿Comparte esta interpretación? No, yo considero que todos los proyectos de ley que vienen desde el Ejecutivo son prioridad para el Congreso y en ese sentido la congresista Rosa Bartra los tiene que agendar, esto no se puede evitar. Esta semana ha sido una semana de instalación de comisiones, era imposible que realmente se coloque en agenda. Yo creo que esto sí se va a ver, y si es que desde el Parlamento se toma una decisión drástica, incluso hasta de archivarlo, yo creo que es un tema que sí se tiene que debatir ampliamente en el Congreso y también el Ejecutivo tendrá que aceptar la decisión que se tome en el Congreso, ¿no? Acción Popular presentó un proyecto para el adelanto de elecciones en otra coyuntura, ¿no? En la coyuntura en la que recién asumía el presidente Vizcarra y que ahí lo más apropiado, si es que se veía que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no iban más, lo ideal habría sido en ese momento, bueno, que tanto ambos vicepresidentes renuncien y ahí se convoque elecciones. Bueno, ahora estando realmente a menos de 2 años prácticamente de las próximas elecciones, sin saber qué candidatos pueden presentarse, que realmente no sean nefastos, que la nos medicina una resulte condición peor que la enfermedad, en las digamos, que estamos actualmente. Entonces esto sí genera preocupación. Yo creo que es importante que el presidente del Congreso hoy día también haya vuelto a mandar un mensaje al presidente Vizcarra de esta posición de diálogo y que ya es necesario que se calmen los ánimos y que trabajemos por una agenda país que tanto requiere una buena acción y una buena coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Llegada a este punto en que el proyecto se debata cuando ya estemos en destiempo respecto al calendario electoral, obligaría al Congreso y al presidente a tomar una decisión. Y ya desde el Congreso Fuerza Popular ha dicho, ¿por qué nos vamos a ir nosotros? El modo más expeditivo de resolver esto es que el presidente renuncie si es que él ya no tiene ganas de gobernar. El propio presidente del Congreso ha dicho, no tenga miedo de gobernar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a lo que parece seguir siendo un entrampamiento? Sí, realmente yo creo que ya es momento de que se calmen los ánimos, que realmente haya esta conversación tan esperada entre el presidente de la República y el presidente del Congreso y que vamos a ver también cómo dictamina este proyecto la Comisión de Constitución. ¿Cree que vaya a prosperar? Sinceramente. Yo creo que en realidad no correspondería un adelanto de elecciones y tampoco correspondería pedir la vacancia presidencial. Yo creo que el pueblo nos eligió para estar 5 años y hay que tratar de cumplirlo. Sabemos que no están contentos con el desempeño de nadie, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, pero sí creo que es necesario que ya trabajemos por una agenda país en este corto tiempo que queda. Lo cual supone, si no está de acuerdo con el adelanto de elecciones, que el presidente Vizcarra retroceda y se queda hasta el 2021, pese a que él ha dicho,
vamos al adelanto y nos vamos todos. No lo debilitaría a la figura del presidente si retrocede en su intención de 28 de julio? No, yo creo que ya el presidente Vizcarra, al marcar todas estas posturas de confrontación con el Parlamento, lo han puesto en una posición mucho más fuerte ante la población. No creo que retroceder en este tipo de decisión signifique realmente un retroceso para él. Queremos verlo gobernar y hacer las cosas bien. Hay toda esta preocupación con Tía María, ahora vemos que se está incendiando el pulmón del planeta, sí. Y esto también puede afectar a nuestra Amazonía. Queremos verlos en todas estas zonas álgidas donde realmente necesitamos que gobierne, que tome decisiones. ¿Crees que es viable entonces que haya una convivencia pacífica que no ha habido en estos 3 años de aquí al 2021, quedándose Martín Vizcarra y bajando la cabeza frente a una propuesta que aparentemente no va a ser aprobada en el Congreso? Esperemos, eso es lo que yo esperaría, ¿no? Sin embargo, ya se están juntando, se ha formado un colectivo para recolectar 3 millones de firmas y someter esto a un referéndum por pedido, o sea, por iniciativa ciudadana, ¿no es cierto? Entonces ya se están empezando, viendo la posibilidad de que esto no prospere. Una decisión así le daría la espalda al 76% de los peruanos que dicen, váyanse todos. Yo creo que todo este tipo de movilizaciones, todo este tipo de caos e incluso de anarquía, al final va a perjudicar al resto de peruanos y realmente le puede abrir la puerta a un candidato del cual nos podríamos arrepentir, ¿no? Pero bueno, si es que al final la población decide esto, bueno, es la población la que decide, ¿no? Ahora, esta postura de que mejor culminar el mandato el presidente y esta representación parlamentaria, ¿es una opinión personal o no? Es una opinión personal. Es una opinión personal. Acción Popular presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones y seguramente se apoye el adelanto de elecciones para el 2020. ¿Cómo ve la actitud de Fuerza Popular ahora que ha tenido estos nombramientos de los personajes más conservadores y más conservadores, del ala más dura del fujimorismo? Milagros Salazar en la vocería, la señora Arimborgo en educación, la misma señora Rosa Bartra. Alejandra Aramayo decía, bueno, no ha sido la más facilitadora y dialogante de las presidentas de la comisión, pero ha sido ratificada y ya no estaba de acuerdo. ¿Siente que con estos nombramientos la actitud es de, ok, facilitemos las otras cosas y pongámonos de acuerdo, o que es un mensaje al Ejecutivo? Bueno, yo creo que estas decisiones han sido parte de la democracia interna que ha tenido su partido político, ¿no? El Partido Fuerza Popular, y yo creo que hay que esperar a ver el desempeño, ¿no? En el caso de la congresista Tamara Arimborgo, que va a presidir la Comisión de Educación, que yo en su momento también tuve la oportunidad de presidir, ella también ha sido la más criticada por algunas frases que dijo, pero yo esperaría verla, ¿no? Porque el mensaje que ha dado esta semana en la instalación de la comisión fue un mensaje de apertura, donde dijo que no iba a ella dejar influenciar sus propias creencias en los proyectos que se impulsen desde la comisión. Y al final, en realidad, cuando uno preside una comisión, tiene un rol que es totalmente moderador. Uno no es que coloca ¿Fuerza Popular lo que... tiene mayoría dentro de la Comisión de Educación? Sí, tienen mayoría en todas las comisiones. Entonces, ¿no? Pero aun cuando sea el rol de moderador, al momento de votar tienen la fuerza de los votos, ¿no? Sí, es posible, si bien ha disminuido el número de integrantes que tiene en este momento, al final las preocupaciones que se podrían generar en torno a la política educativa, en realidad quien dicta la política educativa es el Ministerio de Educación, ¿no? Y nuestro rol es más que todo el de fiscalizar. Y el rol que se ha venido llevando en la Comisión de Educación ha sido justamente ese, el de fiscalizar tanto la información que se estaba viendo en los libros de texto, fiscalizar también los avances, por ejemplo, en su momento de la SUNEDU, bueno, todo lo que compete al sector educación. Y bueno, en ese sentido, ese es un rol que corresponde, pero la preocupación más grande veo yo que venía por el tema de que pudiese ella incluir temas de sus creencias personales en el trabajo de la comisión, y esto es muy difícil que se pueda dar. Hay 2 proyectos que generan preocupación y algunas voces autorizadas en el tema se han pronunciado. El tema de
este proyecto de ley que pide que los colectivos de padres de familia revisen el contenido y participen en la revisión de los contenidos de los textos escolares. Y hay otro proyecto sobre el tema de la educación religiosa en un Estado laico, que se imparta la educación religiosa según las creencias de cada, o sea, la fe religiosa de los alumnos. Entonces, que también, una vez más, en un Estado laico, en los colegios religiosos se entiende que sea parte de la currícula escolar, pero en el resto de escuelas del país, ¿cómo manejar este tema? Una vez más, la señora Arimborgo, siendo presidenta, puede disponer a qué temas darle prioridad o no, y con la mayoría numérica que tienen, más bancadas que son aliadas del fujimorismo, podrían pasar este tipo de proyectos. Mira, lo que yo veo acá es que la presidencia actual de la Comisión de Educación, que tiene un corte más conservador, claro, estaría haciéndole frente a la política que tiene actualmente el gobierno, que está con un corte un poco más progresista, ¿no? Sí. Entonces, la información que tú ves en los libros de texto sí podría ser cuestionada, porque sí ha habido información que de pronto los padres de familia la podían observar, porque podía no ir de acuerdo a la edad de los niños, o en los casos de los libros de historia del Perú también se veía algún contenido con sesgo político. ¿No? Entonces, ese es el trabajo que le correspondería a la función a la Comisión de Educación, ¿no? El de fiscalizar. Ahora, dentro de la Ley General de Educación, sí se contempla la participación de los padres de familia, pero lo que yo he podido ver es que el Ministerio de Educación no ha estado necesariamente respetando este diálogo con los padres de familia. Ellos están en la obligación de establecer los mecanismos para que haya todo este diálogo y para que el padre de familia pueda expresar sus preocupaciones. Ahora, en el proyecto de ley que yo he visto que ha presentado la congresista Sonia Echevarría sobre justamente esta participación de los padres de familia para poder revisar los textos, en todos los artículos en donde ella incluye esta participación están como un hecho de vigilancia en cuanto a los contenidos que se están incluyendo, pero no, los padres de familia de ninguna manera pueden tener la potestad de decir cuál es el texto que se va a incluir, porque eso viene desde el ente rector, que es el Ministerio de Educación. ¿Se necesita una ley para que eso ocurra, o una exhortación, una invitación a la ministra, hacerle notar que no se está escuchando, que debe ocurrir a los padres de familia? Ponerlo como rango de ley, digamos, no es ponerse, digamos, un corsé que no debería existir. No, yo, mira, no lo veo mala. Yo lo que he podido leer del proyecto, lo que veo es que lo que se está reafirmando es más bien esa participación de los padres de familia. Yo me preocuparía si los padres de familia no estuviesen interesados del todo en la educación de sus hijos y que realmente no observen nada, no digan nada, y que simplemente el Estado peruano sea el que les traslade toda la información y que no haya ninguna observación. Eso me preocuparía más, ¿no? Pero si hay padres de familia que se quieren involucrar en la educación de sus hijos y quieren estar vigilantes de estos contenidos, no lo vería mal, y tampoco tendría por qué el Ministerio de Educación cortar este diálogo. Yo creo que sí es necesario que haya un mecanismo que... ¿Con una ley de por medio? Ya está incluido en realidad en la ley, en la Ley General de Educación. Se tendría que cumplir, ¿no? Pedir, exhortar a que se cumpla lo que ya es ley. Exacto, se tendría que cumplir. Permítame regresar al tema del adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo en proyecto de ley, porque el expresidente Ollantumala ha dado declaraciones en Piura y ha insistido en esta fórmula de sugerirle, recomendarle al presidente Vizcarra que ponga fecha límite al Congreso para que se debate el proyecto, o en todo caso pues que se ponga firme y casi que le ha dicho vaya y cierre el Congreso, que es increíble porque él ha sido presidente constitucional, elegido democráticamente en las urnas, y ese pedido es inconstitucional. Pero bueno, quería conocer su opinión sobre... yo diría, actualmente el señor Humala es un expresidente de la República, su opinión, es tan válida como la de cualquier otro ciudadano, pero sí me preocupa que pudiera él tener alguna intención de regresar a la política, ¿no? Porque todavía está siendo investigado, también tiene serios cuestionamientos, y realmente, ya el tema del corte de un gobierno que pueda venir del humanismo, en este caso del nacionalismo, a mí sí me generaría preocupación para el futuro del país, ¿no? No me parece bien que él esté opinando en el sentido de generar una tendencia en la población, de generar más confrontación. Yo creo que estamos en un momento en que es necesario que todos nos calmemos los ánimos y que haya más diálogo y que sigamos hacia adelante, ¿no?
Congresista, hay un proyecto de ley que está impulsando para una verdadera participación de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte. Explíquenos un poco, esbórcenos un poco, ¿cuál es la situación? Sí, ya hemos visto que en el tema del deporte, de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, enfrentan este tipo de escollos como la Selección Nacional de Remo, que no va a poder participar en las clasificatorias a Tokio porque les han dicho, lo siento, no hay presupuesto para mandarlos a los campeonatos clasificatorios. Una tristeza, luego, entonces, porque es como que un baldazo de agua fría luego del éxito de los Panamericanos, ¿no? Y de las medallas y de los chicos que han hecho un papel súper bueno. Entonces, no quiero ni pensar cómo será en el ámbito del deporte paradeportivo. Sí, bueno, en realidad la realidad que viven todos los deportistas es esa, ¿no? Que siempre faltan los recursos para que puedan tener más roce internacional, para que puedan aspirar a una clasificación. Y nosotros, bueno, desde el Congreso hemos propuesto distintos proyectos de ley, por ejemplo, para la promoción del talento deportivo, o en este caso para incluir a la AN Perú dentro del Sistema Nacional del Deporte, porque si bien íbamos a tener a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos este año, hasta el año pasado la AN Perú, que vendría a ser el ente rector del paradeporte, no estaba en nuestro Sistema Nacional del Deporte como ley, no estaba incluido. O sea, ¿cómo funciona? ¿Como un satélite autofinanciado? ¿Cómo funciona? No, sí tenía un apoyo, pero no era, no se llevaba de manera profesional. Entonces, de a poquitos hemos estado actualizando la ley del deporte que lleva ya más de 15 años vigente, y que sí necesitamos revisarla totalmente para poder adaptarla a la realidad y a la actualidad, ¿no? Y también lo que hemos visto es que con estos Juegos Panamericanos, que si bien hemos sido capaces de organizar tamaño evento, ahora tenemos que ver cómo darle continuidad, cómo darle el mantenimiento necesario para preservar toda esta inversión que se ha realizado y para que también se vea el soporte a los deportistas, porque la realidad con las federaciones deportivas, con casi todas, muchas veces es lamentable, ¿no? Yo he podido conversar con deportistas que incluso han ganado medallas ahora, como Gladys Tejeda, Alexandra Grande, que han ganado medallas de oro, que hasta el año pasado tenían problemas con sus federaciones deportivas por el tema del entrenador, que no le pagaban el entrenador. Y es una tristeza porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? No es que las federaciones no hagan nada, hacen de tripas corazón y sacan adelante, pero también es el esfuerzo individual de cada deportista y de sus familias, que hacen lo que sea para empujar y poder solventar el entrenamiento de estos chicos. Así es, ¿no? Y ahora con el paradeporte nos va a permitir también visibilizar un poco más la realidad que sufren actualmente las personas con discapacidad, que no tienen el acceso siquiera al sistema público de transporte, que no tienen las facilidades para trasladarse en las vías, en las veredas, y que muchas veces algunos se quedan en sus casas, ¿no? Y cuando tienen la posibilidad de participar en actividades como esta, ¿no? El paradeporte es el deporte de alta competencia para las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, y ahora en los Juegos Parapanamericanos vamos a verlos participar en 18 disciplinas deportivas, en 16 de ellas van a participar deportistas peruanos, que realmente cuando tú los ves en la cancha, tú ves que la única discapacidad que puede tener una persona está en la actitud que pueda tener hacia la vida, porque estos chicos son realmente héroes, son realmente personas. Ya son ganadores desde el momento que, superando la discapacidad que tienen, asumen el reto de entrenar y prepararse para ser atletas paradeportivos. Ya ese salto que han hecho ya los convierte en personas más especiales aún, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, esto pasa por pedir una partida especial, no una partida especial, sino más inversión en deporte en general y en particular en el paradeporte. Sí, definitivamente el presupuesto que se tiene actualmente para el deporte nacional. ¿Cuál es el presupuesto que es más o menos asigna? De 400 millones de soles, si no me equivoco, es la cifra que tengo ahorita en mente. En general, para todas las federaciones deportivas y paradeportivas. Pero lo que hemos visto es que muchas federaciones deportivas no necesariamente utilizan todos estos recursos para financiar al deportista, que justamente a ellos se debe la federación, sino que muchas veces estas federaciones organizan eventos, ¿no? Entonces
reciben un presupuesto y se lanzan con organizar un evento en el Perú donde se gastan casi todo el presupuesto, o compran equipos que a veces no les llega a los deportistas, y entonces sí vemos que hay un tema de gestión y eficiencia en gestión, o de priorizar el gasto. Exacto, hay que ver realmente de fiscalizar esto, cómo emplean estos recursos. Por eso es que en la ley del deporte el año pasado nosotros incluimos que también hay un candado para que en lugar de que las federaciones deportivas dispongan simplemente como crean de estos recursos. ¿Tienen discrecionalidad para hacer el uso del dinero? Lo tenían hasta el año pasado, donde nosotros hemos puesto que como mínimo el 40% de esos recursos tienen que ir directo a financiar actividades de los deportistas, ¿no? Y eso mandarlos a competencias internacionales. Exacto. Porque si no tenemos la capacidad para usar esos recursos y organizarlo acá, pues preocuparme de mandarlos fuera, a pecharse, a medirse. Así es. Ya. Eso es lo ¿Y se está cumpliendo? Bueno, eso recién el año pasado. ¿Y esa fiscalización le compete a qué entidad? Le compete al Instituto Peruano del Deporte, pero acá también hay otra problemática, que las federaciones deportivas son entes privados. Entonces muchos de ellos a veces no quieren rendir cuentas. Entonces, lo que hemos visto en la ley es que, claro, ellos tienen que rendir cuentas por lo menos de los recursos públicos que se les asigna, ¿no? Pero como cualquier otra institución que tienen que tener, finalmente, ¿por qué las federaciones son entes privados y finalmente son federaciones que representan al Perú? O sea... Claro, lo que pasa es que desde el momento en que se abre una federación deportiva, se crean diversos clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro, supuestamente. Entonces, bueno, los clubes entiendo, porque es un club privado que tiene asociados, pero una federación responde a los recursos del Estado, tienen que ser sometidos a fiscalización. Sí, ahí hay temas que justamente cuando nosotros hace 2 años quisimos actualizar toda esta información en la Ley General del Deporte, nos hicieron todo una campaña psicosocial de que por este tipo de fiscalización que nosotros queríamos incluir en la Ley del Deporte, entonces no iríamos al Mundial. No sé si recuerdas, claro, esa temporada. Claro. Entonces, a estas entidades no les gusta ser fiscalizadas. Y lo que dispone la ley ahora es que tiene que ser por lo menos el 40% de los recursos asignados sometidos a una fiscalización. Tienen asignados actividades del deportista. Asignados. Si así el deportista ya reciba una subvención del Estado, esa es la subvención que recibe el deportista, pero de pronto si el deportista necesita ir a un evento, tiene que ser cubierto por la federación, porque tiene los recursos. Sí. ¿Y está dispuesto en la ley el tema de la fiscalización? Sí, ¿Siempre del IPD o...? De parte del IPD, y también entra la Contraloría. La Contraloría también ha entrado ya a fiscalizar a diversas federaciones que tienen problemas, ¿no? Y desde el momento en que entró en vigencia esta ley, ¿han habido cambios? ¿Han podido justo detectar? Como han estado con todo el tema de la organización de los Juegos Panamericanos, no hemos, al menos desde la Comisión de Educación, no hemos ido con tanta fuerza a fiscalizar todo esto. Sí se le ha pedido información a la Contraloría para que nos digan qué cosa es lo que han encontrado, pero igual en general no es que se den abasto para fiscalizar a todas las federaciones deportivas, ¿no? Pero ya han detectado ustedes, antes de promulgar la ley, de aprobarse, irregularidades, por decirlo menos. Sí, se han detectado irregularidades, ¿no? Y los mismos deportistas también lo reportan, ¿no? Entonces, no solamente pasa por pedir un aumento de presupuesto para el sector, sino asignar los recursos realmente bien dirigidos al deportista. Exigir mejor gestión y eficiencia en el gasto. Sí, eso es lo que se necesita. Bueno, entonces, ¿esta ley ya es ley? O sea, esta ya es ley. ¿Ya se promulgó? Sí, ya se promulgó hace medio año. Y esta permite la inclusión de las personas con discapacidad dentro del Sistema Nacional del Deporte. Y justamente vemos a esta organización que es la AMPerú, que vendría a ser el par del Comité Paralímpico Internacional en nuestro país, la que tiene bajo su gestión el promover el paradeporte, ¿no? Que es el deporte de alta competencia para las personas con discapacidad, y que esperemos que de verdad ahora toda esta semana todos los vean a los seres. Con el mismo entusiasmo con el que hemos apoyado a nuestros panamericanos y a nuestros deportistas en los panamericanos. Así es. Toda la razón. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Que sirva la ley de verdad. Hemos estado tan orgullosos de los panamericanos y de los resultados de nuestros deportistas, y será lo mismo con nuestros paradeportistas, que sirva para realmente todos estar muy atentos a que lo que heredamos de este evento sea
mantenido en el tiempo. El ejemplo más emblemático de lo que no se debe hacer es lo que ocurrió en Trujillo con el Coliseo, que está abandonado, y el alcalde, pero es que si gasto los 50.000 en darle mantenimiento, me quedo sin plata para esta otra cosa. Y a veces es un tema de, como está diciendo usted, de gestión. Sí, acá realmente tenemos que cuidar bien todo el legado deportivo que va a quedar. Tenemos todas esas instalaciones en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Tenemos deportes que no han sido muy difundidos también en nuestro país, y que esperamos que justamente las personas que viven en estas zonas que han sido privilegiadas con estas instalaciones deportivas, que les den el uso adecuado y fomentar esos deportes. Sí, así es. Gracias, congresista. Gracias, Pamela. 1:41.